Eres todo para mí, Jesús, y no hay nadie como tú, mi Dios. Eres todo para mí, Señor, y sin ti nada podría ser. Poderoso, fiel y digno Dios, sin ti nada podría existir, sin ti nada podría existir, porque todo se sustenta en ti. Eres todo para mí, Jesús, y mi alma se complace en ti, y por siempre te adoraré. Adorar es mi deleite en ti. Poderoso, fiel y digno Dios, adorar es mi deleite en ti. Adorar es mi deleite en ti, porque todo pertenece a ti, porque todo pertenece a ti. Hola chicos hermosos, estaba buscando una alabanza solemne, así más de este día, ¿verdad? Que estamos viendo lo que es la vida de Jesús y hoy es un día muy importante porque estamos conmemorando lo que fue la muerte de Jesús. Y bueno, pues en el estudio de hoy yo les quiero hacer una pregunta y espero que después de haber escuchado todo este estudio me puedan dar la respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los rabinos? ¿Fueron todo el pueblo de Israel? ¿Fue todo el mundo? Los discípulos habían encontrado los preparativos para la Pascua, tal como Jesús se los había dicho. Nadie aún sospechaba lo que esa noche estaba a punto de suceder. Lo que podemos aprender aquí es que cuando obedecemos a Dios, nos damos cuenta que la vida es exactamente lo que Él dice que será. Y el mejor sendero que se puede recorrer en la vida es aquel que ha sido cuidadosamente trazado conforme a las instrucciones de nuestro Señor. Después de la última cena de nuestro Señor con sus discípulos, le pidió a algunos de ellos que lo acompañaran a orar. Era ya muy entrada la noche y estaban en el huerto de Getsemaní. El Señor se separó un poco de ellos y al estar orando comenzó a angustiarse tremendamente porque Él sabía lo que habría de suceder en unas pocas horas. Jesús había orado 3 veces en el huerto de Getsemaní que si era posible que Dios hiciera pasar de él la copa de crucifixión que estaba por suceder. Esto está en Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46. El Padre no lo hizo así que Jesús no permitió que nada se interrumpiera entre aquella copa que tenía que pasar y él. Jesús sabía por qué había venido a esta tierra, por lo tanto se sometió voluntariamente a fin de asegurar nuestra salvación. Sin embargo, la idea de estar separados del Padre, así fuera por periodo muy breve de tiempo, era más de lo que cualquiera podría soportar. De hecho, en esta tierra jamás hemos pasado por la total separación de Dios. Nuestro Padre lo abarca todo. Y mientras tengamos vida en esta tierra estamos dentro de Dios,
Él nos dio el aliento de vida y por eso vivimos solo por Él. Pero una separación por la que tuvo que pasar Dios Hijo debió de ser horrible, porque Dios Padre cargó en Él el pecado de toda la humanidad. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pecado para que nosotros tuviéramos su vida eterna. Y hubo un momento cuando estuvo en la cruz que Él soportó toda nuestra inmundicia. Él, que nunca había pecado, y por eso tuvo que ser separado del Padre y sentir el infierno que dice la Biblia que es la separación de Dios. ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación en la que te sentiste completamente solo o sola? Quizás tomaste una postura en la que estabas plenamente convencido de que era lo verdadero y lo correcto que debías de hacer. Pero en el momento crucial, cuando apareció la oposición en todo su furor, te encontraste desamparado o desamparada y sola. Ese es un sentimiento muy terrible. Tal vez lo estés experimentando en este día, o tal vez lo pasaste ya. Anímate. Tu Señor Jesucristo, aunque no lo puedas ver ni sentir, Él está contigo. No estás solo o sola, ni nunca estuviste solo o sola en esos momentos más terribles. Tu Salvador siempre estará contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. Nuestro amado Señor conoce perfectamente lo que se siente sentirse abandonado sin que nadie esté a su lado en los momentos más terribles de la vida. Nuestro Señor y Salvador pasó por un arresto, un juicio y una ejecución. Parecía causa perdida y que sus enemigos habían ganado. Y para colmo de males, justamente antes de morir, a un Padre Celestial se alejó de él. Nuestro Padre Jesucristo podía haber dado una sola palabra para llamar al cielo por ayuda y miles de ángeles hubieran acudido a su rescate. Lo dice Mateo capítulo 26 versículos 52 y 53 que dice: Pedro reaccionó según su naturaleza humana y sacó al parecer una espada para que Jesús le dijo: Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. En el versículo 53 dice: ¿Acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura de que es necesario de que así se haga? Esto es lo que muchas veces no comprendemos. No entendemos por qué Jesús tuvo que seguir al pie de la letra las escrituras. Y esto fue y es por su pueblo. El pueblo de Israel, a las escrituras son como un mapa que le da credibilidad, que lo que Dios dijo, eso es lo que se va a cumplir. Por eso ahora también nosotros, su pueblo, para no caer en las trampas doctrinales y dogmáticas de este mundo, es necesario que conozcamos la Escritura, porque Dios ha prometido que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Esta es la profecía más segura hoy, la que dijo Dios en su palabra. Desde la diabólica conspiración de Judas, el cálido compañerismo de la última cena
y la angustia mental en el Getsemaní, la trágica negación de Pedro y el horror judicial cometido en los juicios cometidos por todos, y la brutal agonía vivida hasta su crucifixión, han de haber pasado por la memoria de nuestro Señor. Judas había querido forzar a Jesús a dar un paso en la carne y establecer un reino religioso y terrenal, pero cometió el error fatal dando por sentado que sabía cuál era el mejor plan para todos. La mayoría de los seguidores de Cristo no entendieron su misión hasta hoy. Para el mundo, el Evangelio sigue siendo locura o fanatismo religioso. Esto es porque las cosas de Dios deben de discernirse por el Espíritu, y eso es una labor exclusivamente de Dios sobre cada persona. La mayoría de los seguidores de Cristo en su tiempo pensaron que Jesús había venido para liberarlos de opresión romana. Sin embargo, el Salvador de la humanidad no había venido meramente a traer paz nacional, sino más bien vino a traer paz a las personas con Dios. Vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Vino a buscar y a salvar a los perdidos. Dios tiene un plan perfecto que ha incluido a ti y a mí en ese plan y seguirá cumpliéndose en el tiempo perfecto de Dios para cada persona. Entonces, aunque tengamos una idea de cómo debería de actuar Jesús en nuestra vida, debemos aprender a someternos a su sabiduría, porque Él siempre tiene un propósito y mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Luego viene el arresto de Jesús y Pedro, que le había demostrado muchas veces lealtad. Los teólogos piensan que aunque todos los discípulos eran probablemente jóvenes menores de 30 años, tal vez Pedro era el único mayor que todos ellos. Y Pedro había demostrado con diferentes ocasiones haber comprendido un poco más de la misión que Jesús tenía en esta tierra que el resto de los discípulos. Por ejemplo, cuando le fue revelado que Jesús era el Cristo, el Mesías tan esperado, y el Señor se alegró diciéndole: esto te fue revelado por mi Padre. Y luego, a pesar de todas esa cercanía y compañerismo que había surgido entre Jesús y Pedro, Jesús le asegura a Pedro que cuando las cosas se pusieran difíciles, él lo iba a negar, y no solo una vez, sino 3 veces. Pero el efusivo Pedro le respondió: ¿cómo crees, Señor? Yo siempre estaré contigo. ¿Cómo crees que yo te voy a negar? Pero sucedió exactamente como el Señor Jesucristo le había dicho. Antes de que el gallo cantara, Pedro negaría conocer al Señor 3 veces. Y así sucedió. Pero Pedro, al recordar la advertencia que Jesús le había dicho y al entender la gravedad de su pecado, le vino una profunda tristeza. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, es decir, dejar de hacer aquello que ofende a Dios. Y si no se produce ese determinante deseo de no ofender a Dios, entonces lo que se siente en realidad es solamente remordimiento. Y esto delante de Dios no tiene ningún valor. Recordemos siempre que la meta de Satanás es frustrarnos, desanimarnos y que dirijamos el enojo hacia nuestro interior y se repriman todos estos sentimientos,
porque con ello menoscabamos la relación con el Señor. Sentir pena piadosa por haber pecado conduce a un cambio de la manera como usted vive y ve las cosas en su vida. El verse a sí mismo le hará más fuerte, porque le ayudará a aceptar la verdad de Dios y también su perdón. Jesús es llevado ante Pilato. Pilato no quería involucrarse en la muerte de Jesús, así que pide que mejor lo llevaran ante el rey Herodes. Y Herodes, al verlo, se alegró mucho, porque hacía tiempo que quería conocerlo y había sabido de los muchos milagros que Jesús hacía ante la gente del pueblo. Herodes no tenía interés alguno de Jesús como el Mesías o como el Salvador. Simplemente quería ver prodigios para su propio entretenimiento. Jesús se negó a hablar con él. A Jesús nadie nunca le puede manipular para que haga algún milagro, cumpliendo así alguna clase de deseo egoísta. Herodes, al ver que Jesús no le cumplía sus deseos ni le contestaba palabra alguna, lo escarneció y lo vistió con ropas espléndidas y luego lo volvió a enviar ante Pilato. Aún Pilato le dio la oportunidad a todo el pueblo de recapacitar. Lo sacó de nuevo a Jesús frente a todos, pero la gente enardecida le gritaban que soltara mejor a Barrabás y que Jesús ocupara su lugar. Barrabás era un asesino acusado de sedición. Sedición es una persona que se alza públicamente y que crea tumultos y disturbios para poner en mal a las autoridades y a los funcionarios públicos. Y todo esto lo hacen de una manera agresiva y totalmente fuera de lugar y de las leyes. Entre traiciones y tumultos y burlas, nuestro Señor fue condenado a muerte. Debió más bien de haber sido tremendo y muy difícil para nuestro Señor haber soportado aquella brutalidad y aquel escarnio que es el maltrato físico y psicológico que se le aplica a alguien sin ningún derecho o sentencia judicial que lo avale. El escarnio lo hacen para provocar al escarnecido, para luego burlarse y dejarlo en ridículo públicamente. Nuestro amado Señor soportó todo, porque dice la Biblia que en su mente y en su corazón principalmente estaba la obediencia a Dios Padre, pero también por lo mucho que padeció y pensó en nosotros, que con ello pagaría el precio de nuestros pecados, y así vio el fruto de su aflicción, la salvación de todos nosotros. La crucifixión. La crucifixión era la forma más humillante y tormentosa de ejecución. Los crucificaban totalmente desnudos y sobre nuestro Señor se enseñoreaban más. Lo habían desfigurado a golpes. Le pusieron una corona de espinas y una caña por cetro. Le arrancaron a jalones la barba y el cabello, y luego le destrozaron sus ropas. Pero como eran finas, porque el rey Herodes se las había mandado poner, para burlarse los soldados tuvieron la idea de echar suerte sobre ellas para ver quién se las quedaba. Jesús fue públicamente crucificado para que no quedara duda que había sido sometido a muerte. Por esto era exactamente lo que nuestro Señor vino a hacer. Él vino a morir por nuestras transgresiones. Él vino a dar su vida clavado en un madero común y ordinario para cancelar
y pagar por completo nuestra deuda de pecados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 y 25 dice: llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos al pecado y podamos vivir en la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora somos vueltos al pastor y al obispo de nuestras almas. Pedro en estos versículos cita a Isaías capítulo 53 versículo 5 para recordarnos a los creyentes el gran regalo que Cristo nos ha dado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la cruz Jesús pagó la deuda de cada ser humano en la historia. Y en el momento mismo que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, su provisión es aplicada a nuestra vida. Y el castigo pleno de nuestras transgresiones es removido para siempre. En su hora más sombría, cuando llevaba los pecados del mundo entero, Jesús fijó su mente en cumplir las palabras de las Escrituras y declaró el Salmo 22, versículo 1, donde dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra de Dios recordaba al rey David en su angustia, y estas palabras trajeron confort a nuestro Señor amado. Clavado en esa cruz le dieron consuelo, porque la palabra de Dios siempre va a ser un consuelo en tiempos de aflicción. Esto está comprobadísimo, chicos. Los dos ladrones. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, pero ambos ladrones, lo mismo que la comunidad enardecida, escarnecieron también a Jesús. Es decir, se burlaban de él de una manera cruel, con la finalidad de humillarlo y ridiculizarlo despectivamente. Pero cuando uno de los criminales vio cómo Jesús reaccionaba con gran perdón ante toda la multitud enardecida, fue impactado en su corazón y llegó a tener fe en el Hijo de Dios en ese momento. Y Jesús aceptó su expresión de fe como genuina. ¿Merecía el ladrón esa misericordia? Desde luego que no. Ninguno de nosotros la merece. Pero aquí lo importante es que la gracia de Dios fue la que salvó a ese ladrón estando en la misma condición que estaban crucificados. No por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. Y de la misma manera a nosotros también nos perdona. Y a nosotros también extiende Dios su misericordia. Cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos amado, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y el discípulo le dijo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa como una madre. Incluso al morir Jesús mostró interés por otros. Tal fue así que quiso dejar a la que había sido su madre en su ser físico con el discípulo amado para que la cuidara. La Biblia reafirma que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nadie puede ejercer autoridad alguna en este mundo sin que el Señor se lo haya dado primero.
Proverbios 21:1, Daniel 4:17 y Romanos 13:1 lo dice. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Como hijos de Dios soberanos, jamás seremos víctimas de nuestras propias circunstancias cuando le entregamos la vida a Jesucristo nuestro Señor. Ya todo lo que vivamos, sea bueno o malo a nuestro entendimiento o criterio, está dentro de la voluntad de Dios para un propósito eterno. Los soldados romanos. Aunque sus acciones fueran crueles, los soldados romanos que llevaron a cabo la crucifixión no podrían haber comprendido la implicación externa de lo que ellos habían hecho, ni entender que estaban crucificando al Señor de la gloria. Por eso el Señor les extendió también su misericordia, pidiéndole a Dios por todos, diciendo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal como a nosotros también nos ofrece a cada uno, esta naturaleza de amor es única, incondicional de nuestro Dios. Sin importar qué hayamos hecho, el Señor le importamos más y nos invita a volvernos a Él. Además nos llama a vivir a la altura de su mismo criterio. Sin importar qué hagan los demás, debemos imitar el ejemplo de nuestro Padre, que es el perdón. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22 dice: Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego en Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Los opositores de Jesús querían tanto verlo muerto que se atrevieron a decir que César era su único rey. Podemos imaginar de nuevo lo que nuestro amado Señor sintió al escuchar eso. El pueblo que tanto amaba, por quien estaba dando su vida, estaban declarando públicamente que reconocían a César un emperador pagano, humano, malvado, como su único rey. Con esas palabras rechazaron a Dios como su rey. Nadie que hable por el Espíritu Santo podrá jamás darle lealtad total a un gobernante humano. Para los hijos de Dios, primero es nuestro Padre Celestial antes que cualquier otra persona. Muerte de Jesús. Cuando Jesús expiró su último aliento, la Biblia dice en Marcos capítulo 15, 38, que el velo del templo que cubría el lugar santo del lugar santísimo, que era la habitación de Dios, donde solo los sumos sacerdotes podían entrar ahí una sola vez al año, este velo era tan pesado y gruesísimo, varias pulgadas de espesor dicen que medía, por lo que ninguna herramienta fácilmente humana podía romperlo, pues este gran velo, al expirar Jesús en su último aliento, se rasgó de arriba hacia abajo, y al rasgarse el velo del templo de arriba abajo, Cristo demostró que por medio de su muerte Él nos había reconciliado con su Padre y que la gloria del cielo ahora se había abierto, que ya existía de nuevo un camino abierto
del cielo a la tierra, porque el sacrificio de Jesús había sido aceptado. José de Arimatea. José de Arimatea entonces vino y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hasta ese punto, José había sido discípulo en secreto de Jesús, pues temía arriesgar su alta posición social. Esto está en Juan capítulo 19, versículo 38. Ahí lo dice. Y Pilato le concedió el cuerpo de Jesús. Entonces vino de nuevo, recogió el cuerpo de Jesús de la cruz y lo puso en una tumba nueva que era de su propiedad. No obstante, cuando los discípulos huyeron, José de Arimatea salió al frente y no le importó ya hacerse pública su lealtad hacia Cristo. Y eso es lo que también espera el Señor de nosotros. Dice la palabra de Dios que quienes lo niegan a Jesús delante de las personas de este mundo, que cuando estemos en su presencia, Jesús también nos va a negar a nosotros delante del Padre. Por lo que ese es un pecado bastante grave y muy importante que nosotros debemos de conocer para poder presentar a Jesús a quien sea, no importando, porque es un bien que estamos haciendo para todas las personas. Consumado es. Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz del Calvario. Al decir consumado es, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y cada uno de nosotros tiene una deuda de pecado que debe de ser cancelada. Lo dice el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, ninguno de nosotros puede pagar debido a su naturaleza pecadora. Por eso Cristo, conociendo cada pecado que habríamos de cometer, puso sobre él mismo el registro total de nuestras transgresiones y las borró todas con su propia sangre. Lo dice Mateo capítulo 22, 26. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Y Efesios capítulo 1, versículo 7. Por esta razón, el pecado quedó consumado para siempre. Nadie jamás ya puede condenarnos, porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, pagó la deuda y el castigo de la deuda por completo. Con todo este estudio, esperamos ampliamente haber respondido a la pregunta del título de este video. Y ahora ya todos sabemos quién mató a Jesús. Oremos. Se me olvidó decirles, chicos, que recuerden que cuando en la Escritura varios versículos hablan acerca de un mismo tema, es porque Dios quiere que nosotros lo aprendamos, que nosotros ahora sí que lo guardemos como un tesoro en el corazón, porque es algo muy importante. Entonces, cuando Dios revela un versículo varias veces en toda la Biblia, nos está diciendo esto, quiero que lo tengan muy en cuenta y que lo aprendan, que lo memoricen. Y lo que es la salvación de Cristo y el perdón de nuestros pecados se repite muchas veces en la palabra de Dios. Y esto nos da testimonio de que es una verdad. Oremos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, y mi espíritu se regocija en Dios, que es mi Salvador. Bendito seas, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por tu palabra hermosa que nos conforta, nos fortalece y nos ayuda a saber que esa tristeza tan grande de haber tú pasado por esa muerte tan horrible nos trajo para nosotros vida eterna. Y ahora puedes ver ese fruto de tu aflicción en todos nosotros, tus hijos adoptados, los que te amamos, los que creemos en ti, los que para nosotros eres lo más importante que ninguna otra cosa en esta vida. Te amamos, Dios, y recibe toda nuestra adoración y todo nuestro agradecimiento por esa obra en la cruz, por tu sangre derramada, para que nos limpiara de todo pecado y para que nos trajeras la vida eterna a esta tierra. Gracias, Padre. Ahora, chicos, no me puedo despedir sin antes preguntar si hay alguna persona que vea este video que le interese en este día tan importante entregarle la vida a Jesucristo, que por favor haga una oración conmigo. Esta oración le llamamos la oración de fe. Esto quiere decir que debemos de creer con todo nuestro corazón que lo que estamos pidiéndole a Dios en esta oración, Él lo va a responder y que es una realidad para nosotros en nuestra vida. Y bueno, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy, Padre, aquí hay muchas personas que al ver este video darán el paso más importante de sus vidas, como es el decidir entregar su vida a Jesucristo nuestro Salvador. Por favor, todos ustedes repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra. Te pido que los quites de mí y los eches hasta el fondo del mar, como dice tu palabra. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo y que murió y resucitó para que tenga la vida eterna y que después de esta vida viva con ustedes yo para siempre. Señor, dame de tu Espíritu Santo para que me ayude y mantenga en el camino del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, chicos hermosos. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Todos alguna vez la hicimos por primera vez. Te sugiero que si tienes alguna Biblia en tu casa, que la comiences a leer, que le escribas en una de sus páginas la fecha de este día, para que nunca se te olvide cuándo fue cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, cuándo fue cuando Jesús te dio su salvación. Y bueno, permítanme bendecirlos a estos nuevos creyentes que han entregado hoy su vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que han visto este video y también a las que han entregado su vida a Jesucristo nuestro Salvador. Espíritu Santo, por favor ven sobre ellos y séllalos con tu amor. Espíritu de Dios, límpialos de toda iniquidad y de toda maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto tu reino para ellos y que de hoy en adelante estarás con ellos todos los días de su vida, así como tú nos lo prometiste en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Y bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Estamos todavía en esa semana mayor, que es la semana más importante de todo el año para nosotros los creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo, nuestro Salvador. Y bueno, pues viene la parte más hermosa, ¿verdad? Que es la resurrección. Y para ello, pues espero poder prepararles otro video, si Dios me lo permite y me regala más tiempo de vida, poderles hacer otro video donde ustedes puedan saber lo que sucedió y cómo resucitó nuestro Señor, ¿sí? Entonces, pues ahí queda pendiente ello. Que Dios los bendiga y gracias por verme. Hasta luego.